cada uno de nosotros podemos tener la capacidad de pensar, de analizar, de razonar, y esa es una bendición que Dios nos ha dado. Voy a invitarles a que lean 1 Corintios junto conmigo en el capítulo 2, versos 14 y 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Caray, si les decía yo que es una bendición que como criaturas del Señor tenemos una mente que nos permite hacer cosas maravillosas, cuánto más hermoso es poder, como hijos de Dios, tener esta verdad clara en nuestro corazón, que tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, vamos a meditar en esto. ¿Por qué estamos meditando en la mayordomía cristiana? Este es parte del tema general que estamos abordando, la mayordomía cristiana. Porque como hijos de Dios, reconocemos que todo lo que tenemos es de Dios. Nada nos pertenece. Como hijos de Dios ya tenemos este discernimiento. Todo lo que tenemos al alcance nos ha sido prestado para ejercer un propósito en esta vida. Un propósito que refleje el amor de Dios y que de esta manera glorifiquemos así su nombre. Es nuestro propósito en esta vida. Que todo lo que hagamos dé la gloria a Dios y que sea conocido por todos los hombres quién es el dador de la vida. De ahí, amados hermanos, que nuestra responsabilidad es reconocer y ser buenos mayordomos de todo lo que a Dios le ha placido confiarnos. Tenemos que hacer un inventario. ¿Qué nos ha dado el Señor? A usted y a mí. Porque, pues, la misericordia de Dios es pareja. Y ahí yo veo la justicia, la bondad de Dios, el amor de Dios. No hace diferencia de personas. Lo que sucede muchas veces es que no identificamos qué es lo que nos ha dado, qué tenemos, qué promesas, por qué no las hemos recibido, por qué no las hemos ejercido. Es ahí donde muchas veces nosotros estamos atorados. Y queremos en esta mañana meditar en esto y poder desatorar, avanzar, crecer como hijos de Dios. Miren, una bendición especial es que el ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Él ha depositado en el ser humano la capacidad de pensar, sentir y actuar. Como hijos de Dios hemos de preguntarnos, ¿estamos valorando y administrando esta bendición? Ya meditamos en las emociones y sentimientos el domingo pasado. Muchas veces nos dominan, nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, y suceden tragedias emocionales, pasionales, que no son la voluntad de Dios. Bueno, en esta mañana meditemos en la manera en que debemos administrar los pensamientos y planes que se albergan en nuestra mente. Oremos que Dios nos permita valorar y administrar esta bendición que nos ha sido otorgada. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestra mente, nuestros ojos, y podamos, Señor, entender y recibir la palabra que tienes para nuestras vidas. Señor, gracias por la bendición de tener una mente, la capacidad de pensar, que lo hagamos como tú quieres que sea. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiera invitarles a recordar la importancia que tiene el yelmo de la salvación que estuvimos meditando en la armadura del cristiano. Recuerdo que Dios nos dio esta oportunidad de estudiar juntos esa armadura del cristiano
como una herramienta para vivir y permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo. Recuerdo que era cuando iniciaba esta pandemia, no sabíamos cuánto tiempo ni qué situaciones íbamos a enfrentar, pero sí era necesario ver qué nos ha puesto el Señor a nuestro alcance. Este yelmo de la salvación, que tiene como propósito proteger nuestra mente de los engaños del maligno. Tener puesto el yelmo de la salvación habrá de cuidar nuestra mente de engaños y falsas salidas. Debemos tener firme nuestra seguridad acerca de la salvación. Esto es algo que tenemos que meditar y estar atentos. Yo quisiera que meditáramos por un momento a estas alturas de la pandemia que sigue cobrando vidas. ¿Cuál es nuestra experiencia, nuestras emociones y nuestros pensamientos? Yo quisiera preguntarles que meditaran, ¿nuestras prioridades se han reubicado? Tal vez antes teníamos otras prioridades y hoy a través de las experiencias que hemos vivido, que hemos escuchado, nuestras prioridades han cambiado. Porque es cierto, no podemos ignorar cuánto temor, depresión, enfermedad, rumores, pánico, muerte y desesperanza estamos viendo alrededor del mundo, y aún en medio de muchos cristianos, por la situación actual de esta pandemia a nivel mundial. Es una realidad y está afectando a todos. Bueno, el apóstol Pablo valoraba en gran manera la salvación. Su carta a los Romanos, capítulo 1, 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué lugar ocupa el evangelio? Esas buenas noticias que Dios tiene y nos ha dado a través de Jesucristo. ¿Qué lugar tiene en nuestra mente esta verdad, esta bendición? Miren, ¿qué fue lo que llevó al apóstol a apreciar así la salvación? Que no se avergonzaba y que tenía claro que era poder de Dios para salvación. Tenía claro que la salvación es ser salvo de la ira de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y también de la condena de esta situación, porque la paga del pecado es muerte. Es algo que tenía claro en su corazón, y nosotros también debemos de meditar en esto. Tenemos esta claridad, esta convicción en nuestro corazón. Bien, tenemos que darnos cuenta que, amados hermanos, el pecado es la verdadera pandemia que ha cobrado más muertes, no solo físicas, sino espiritualmente. Y lo seguirá haciendo si no se toma el remedio eficaz. Ahorita mucha gente está expectante, viendo, pensando cuándo saldrá una vacuna contra este virus. Pero para la verdadera pandemia del pecado, el Señor ya ha dado un remedio eficaz. Déjenme decirles que ya ha sido probado históricamente por millones de personas en el curso de la historia. Y yo espero que usted esté dentro de estas personas que han probado el remedio eficaz contra el pecado, contra la muerte, que nos libra de la ira de Dios. Esas personas han dado y pueden testificar de sus resultados. Sí, esto es algo que nos ha reunido en esta mañana para dar cuenta de que somos libres del pecado, de esa pandemia que ha cobrado muchas muertes y sigue teniendo en muerte espiritual en la oscuridad a muchas personas. Ahora, ¿cómo tener esta convicción? Si hay alguien que pues duda, que no ha podido experimentar esta victoria en su mente, cuidando lo que hay en nuestra mente. ¿Qué produce esa convicción? Bueno, el oír la palabra de Dios, algo que estamos haciendo en esta mañana. Estamos escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, y también por la obra del Espíritu Santo, que nos da a conocer por un lado la justicia de Dios, pero por otro lado también nos permite conocer del amor de Dios. Usted y yo podemos tener y debemos tener esta convicción.
de la justicia de Dios, pero también de su amor. Él nos ama, nos acepta así como somos y sabe nuestra necesidad. Miren, reconozcamos, el ser humano es pecador, separado de la presencia de Dios, necesitado del perdón. Está perdido y necesita ser hallado. Está condenado y necesita de salvación. Está muerto espiritualmente y necesita vida. Está ciego y necesita luz. Está esclavizado por el pecado y necesita libertad. Esa es la situación del ser humano. Pero, ¿qué debemos de tener presente, amados hermanos? Está esclavizado por el pecado y necesita libertad. El ser humano está necesitado de salvación por el hecho de la justicia de Dios. Si no podemos burlar la justicia de Dios, Él dijo que si el hombre pecare, va a morir. Y nosotros no estamos libres del pecado. La sentencia es la muerte. Esa es la justicia de Dios. Pero sobre toda esta realidad, debemos tener en nuestra mente el mensaje de amor, de misericordia y de esperanza que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. El Evangelio de Juan 3:16 nos lo dice muy claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, amados hermanos, Dios nos ama de manera perfecta y nos invita a comprobarlo. Usted lo puede comprobar. Yo espero que usted esté dentro de estas personas que ya han probado ese remedio contra el pecado. Miren, qué importante es tener mayordomía en nuestra mente. Ese pasaje que hemos leído nos abre los ojos y el entendimiento. El apóstol Pablo también tenía claro en su mente y corazón que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él tenía esta convicción y esta claridad en su mente. Y usted grábese este pasaje. En ninguna otra manera puede usted tener reconciliación con Dios, salvación, perdón, si no es en el nombre de Jesucristo. Miren, la salvación es el regalo de Dios. Es la gracia de Dios, la cual se da en Jesucristo. Dice su palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Basada en su muerte, porque Él pagó por el pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por usted y por mí. Ese es el amor de Dios mostrado en el Señor Jesucristo. Y también en la victoria de su resurrección, porque el Señor Jesucristo no quedó en la tumba, murió, pero resucitó. Por eso el apóstol dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No estamos solos, Él está presente, murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Y miren, amados hermanos, hoy estaremos recordando el amor de parte de Dios y esta victoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque esta ordenanza cuida nuestra mente. Recuerden que el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué se necesita para tener memoria? Usar nuestra mente, tenerla clara. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Recordar el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección y su próximo regreso. Tenemos que usar la mente, conscientemente, hacer esto en memoria de Él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía claro que si olvidamos esto, el enemigo puede engañar y llevar a una vida de derrota a los que han confiado en Él.
Tenemos que tener claro, esa es nuestra responsabilidad. Por eso también el apóstol pudo expresar que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué responsabilidad tenemos con esta verdad? Miren, déjenme decirles, para empezar, solo un corazón regenerado tiene este propósito, tiene este privilegio. Y no estamos hablando de lo inescrutable e inmenso que es el conocimiento de Cristo, como lo describe en su carta a los Colosenses el apóstol Pablo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros no tenemos ese tipo de conocimiento, solo lo tiene Cristo. Pero sí de los atributos que son transferibles a nosotros como hijos de Dios. Los que tenemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que nos ha revelado la verdad y ahora conocemos al Padre. Fíjense, tenemos esta bendición. Aquí hay algo que tenemos que tener claro, amados hermanos. Esto es también una responsabilidad. 1 Corintios 2:12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que esto es parte de lo que recibimos cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos recibido el Espíritu de Dios y que nos permite entender lo que Dios nos ha concedido. Pero, sin embargo, hay una exhortación que debemos tener de manera constante, tenerla presente. Esta exhortación la hizo el apóstol Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí nos está diciendo, no basta con que conozcas el amor de Dios. Tienes que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que el cristiano no tiene por qué estar en la hamaca descansando o en la banca sentado, sino tenemos que tener una actitud de crecer constantemente en la gracia del Señor y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tener la mente de Cristo significa conocer su voluntad, su propósito y su plan de redención, no solo para usted, sino para todo el mundo. Porque esa es la voluntad de Dios. Es tener la mente de Cristo. Miren, significa evaluar y ver la vida como Dios quiere que la veamos. ¿Cómo está usted viendo la vida? Tal vez la vemos con lo que tenemos enfrente o lo que estamos viviendo, o pensamos que, pues, muchas canciones dicen la vida no vale nada, pero para Dios la vida es algo precioso, es algo que nos ha dado y que tenemos que verla como Él la ve, dándole el valor que Él le da, amando lo que Él ama, y esto es al obedecer su palabra. Miren, reconocer con temor reverente su santidad y lo detestable del pecado. Eso es tener la mente de Cristo. Por eso, cuando el cristiano recibe y sigue al Espíritu, sabe lo que le ha sido dado, cambian radicalmente sus valores y su cosmovisión con relación a los métodos y a la sabiduría de este mundo. Recordemos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso podemos decir que tenemos la mente de Cristo. Por la presencia de Cristo en el corazón, amados hermanos, vivimos con perspectiva de eternidad. Esto es algo que no debemos dejar que el enemigo quite de nuestra mente, que nos engañe. No debemos de vivir con pensamientos de derrota o con los de este mundo. Bueno, por eso quiero invitarles a considerar algunas características que se manifiestan en la vida del cristiano, que es buen mayordomo de su mente, que cuida sus pensamientos, que se traducen en sentimientos y acciones. Por eso estamos estudiando la mayordomía cristiana, para saber cómo administrar lo que Dios nos ha dado. En esta mañana estamos sobre nuestra mente.
Oremos que esta enseñanza nos permita ver el privilegio y la responsabilidad de tener la mente de Cristo en nuestra vida. No lo dejemos pasar por alto. No lo quitemos del inventario que Dios nos ha dado. Así que, amados hermanos, miren, para empezar, la mente de Cristo es vida y paz. La mente de Cristo es vida y paz. Romanos 8, 5 y 6 nos dice, porque los que son de la carne piensan, usan su mente también, los que son de la carne, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dice lo siguiente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué tal? El criterio de verificación es muy sencillo. Reflexionemos en esto. ¿La calidad de vida que llevo es la vida que Dios tiene para mí, para mi matrimonio, para mi familia? ¿O algo ha estado mal? ¿En dónde he puesto mi mente? ¿En las cosas de la carne? Seguramente podemos ver los resultados, pero ¿qué lugar han ocupado las cosas del Espíritu en mi vida cotidiana, en mis decisiones, en mis relaciones? Esto es responsabilidad nuestra. Muchos le quieren echar la culpa a Dios, pero déjenme decirles, es nuestra responsabilidad. Es como hemos usado la mente en las cosas de la carne. Miren, tal vez una salida que muchas veces se busca es tener a quien echarle la culpa. Y hay gente que se pasa 5 o 10 años buscando culpables, pero les recomiendo no gaste su tiempo ni sus energías en eso. Reconozca que su mente ha estado puesta en las cosas de la carne. Si usted ya es hijo de Dios, tiene usted esta salida, esta bendición, esta respuesta. Y si no es hijo de Dios, abra su corazón a Cristo. Compruebe esta afirmación. Puedo disfrutar de esta vida aún en medio de circunstancias adversas de todo tipo, como la enfermedad, la falta de trabajo, las crisis económicas, en medio de las consecuencias de esta pandemia que muchas veces ha provocado violencia en el ámbito familiar. Pero en medio de todo esto yo puedo tener paz y estoy en paz con Dios, conmigo mismo y con mi prójimo, porque tengo la mente de Cristo, tengo la vida y paz que Cristo ofrece. Así que pensemos en esto. ¿Cuál es nuestra situación, nuestro criterio de verificación? Ahora, también la mente de Cristo me hace humilde y obediente. Dice su palabra en Filipenses 2, 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin duda, todos batallamos con el orgullo y tratamos de pelear por nuestros derechos, porque se reconozca nuestra presencia en todo lugar. Déjenme decirles, tener la mente de Cristo nos permite entender esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es tener la mente de Cristo, hermanos. Me hace humilde, me hace obediente. Y esto es algo con lo que vamos a estar batallando constantemente. Necesitamos humildad, necesitamos ser obedientes. También la mente de Cristo se manifiesta en alguien que ama la justicia y aborrece el mal. Filipenses 4:8 nos dice, en la primera parte de este verso, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, en esto pensad.
Esta es una exhortación que no es fácil apropiársela, ya que con facilidad llenamos nuestras mentes de verdades a medias, de cosas deshonestas que nos desvían de la justicia. Recordemos que si guardamos cosas buenas en el corazón, de él mana la vida. Van a manar cosas buenas para nuestra vida y nuestra familia. Así que, amados hermanos, tengamos esto claro en nuestro corazón. Veamos la segunda parte de este verso. La mente de Cristo es pura. Dice el verso 8, la segunda parte, y el verso 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, aquí encontramos 6 actitudes en las que debemos de pensar. Tal vez no nos detenemos mucho a pensar en estas cosas. ¿En qué ocupamos la mente? ¿Cuántas cosas son dignas de alabanza? Bueno, yo les invito a que traten de pensar en tres de estas que se nos mencionan y evaluemos qué tanto pensamos en ellas, si las estamos practicando y si las compartimos. Son 6, es un desafío. Bueno, tomemos la mitad, solo 3, y veamos si realmente estamos pensando algo que es digno de alabanza. Pero también, si otros están viendo que lo practicamos. Por eso el apóstol dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Porque podemos decir muchas cosas, pero no lo hacemos. Entonces, nuestra mente no está con esa convicción, no tiene claro esas cosas y no estamos siendo congruentes. Cuando no hay congruencia entre lo que decimos y hacemos, provocamos ira en el corazón de nuestros seres queridos, los que están alrededor. Así que bueno, la mente de Cristo es pura. También, amados hermanos, la mente de Cristo es abierta. Y no es como el mundo quiere decir, ten una mente abierta, sé civilizado, puedes casarte 2, 3 veces. Eso es tener una mente abierta y sigues hablando con todos. No, a lo que Cristo se refiere y la que nos dice su palabra, es a que tengamos una mente abierta, con entendimiento hacia las Escrituras. Y esa es su voluntad para nosotros. Miren, cuando el Señor Jesucristo resucitó, sus discípulos estaban incrédulos. No pensaban, no reconocían que Él había resucitado. Y nos dice el Evangelio de Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos entendieron en su mente el acontecimiento de la resurrección de Cristo. Les permitió verificar en las Escrituras que todo eso estaba profetizado, que esa era la voluntad de Dios. Y bueno, aquí, ¿por qué es importante tener esta característica en nuestra mente? Porque miren, si hay algo que nos cuesta trabajo creer, si existen dudas de lo que pide la palabra de Dios a cada uno de nosotros, podemos orar pidiendo que Dios abra el entendimiento para que nuestra mente entienda y conozca más acerca de las Escrituras. No se avergüence, los discípulos tuvieron esta lucha. No podían creer lo que estaban viendo, que Cristo había resucitado. A nosotros tenemos alguna duda, algo que nos está haciendo dudar o que no nos permite obedecer. Pida que el Señor abra su entendimiento. Esa es la voluntad del Señor. También la mente de Cristo es una mente sensible. Puede recibir una enseñanza. Miren qué dice Efesios 3, 16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que el Señor quiere que tengamos, que podamos entender la dimensión del amor que Él tiene para nosotros, una mente sensible. También tener la mente de Cristo es tener una mente diligente, porque, miren, hay un ejemplo que me encanta leer y tener presente. Una mente diligente como en los hermanos de Berea, que cuando escucharon el mensaje de la salvación, se aplicaron a escudriñar las Escrituras. Dice así Hechos 17, 11 y 12. Los hermanos de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea que de una iglesia a otra puede haber diferencia. Puede que unos sean más diligentes que otros. Nosotros, ¿qué actitud tenemos? ¿Nuestra mente es diligente? ¿Hemos recibido esa palabra con toda solicitud, con gratitud, prestos? ¿La estamos escudriñando cada día para ver si estas cosas son así? Y algo importante, créanme, dice que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Si escudriñamos la palabra del Señor, si tenemos una mente diligente, otros van a conocer del Señor. Otros van a ver su mente abierta también. No es el cristianismo, no es darse un balazo en la mente, es comprobar que las Escrituras son la verdad que necesitamos. Bien, hermanos, ya estoy por terminar, no se preocupen. Pero también la mente de Cristo, amados hermanos, es una mente que se renueva. Yo no sé si usted se está renovando día con día. O tal vez piensa que ya lo sabe todo, que pues ya tomé todos los cursos, ya tengo 20, 25 años de cristiano. Bueno, déjenme decirles, la mente de Cristo se renueva. Y si usted tiene la mente de Cristo, se tiene que renovar. Miren, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero decirles, esto requiere de una decisión que hay que tomar y ser constantes. Yo me quiero renovar constantemente. Quiero renovar mi mente. Quiero comprobar esa voluntad de Dios para mi vida, para esta etapa de mi vida. Tal vez me he perdido de muchas cosas, pero no me quiero seguir perdiendo más. Miren, el Señor Jesucristo prometió una vida fructífera y abundante. El Evangelio de Juan 7, 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Miren, el conocimiento es como agua que corre en la vida del creyente. No es un charco donde se queda estancada el agua. Yo creo que hay muchos cristianos que tienen agua estancada en su corazón, en su mente, y piensan que ya lo saben todo. Por eso no se dedican a renovar su mente, a descubrir más la voluntad de Dios, a comprobarla, a escudriñar su palabra, a compartirla. Amados hermanos, hay que reconocer nuestra sed de conocer más de Cristo, acercarnos a Él y beber sus palabras,
creerlas y experimentar esos ríos de agua viva en nuestra mente, que refresque todas las áreas de nuestra vida. Si usted está pasando por un desierto, está pasando por situaciones que no entiende, está tratando de, pues, le llama depresión o qué sé yo, qué cosas hay en su mente, en su corazón. ¿Qué necesita ser renovado? ¿Qué necesita ser vivificado? ¿Qué de esos charcos estancados que hay en su vida? Renueve su mente, su corazón. Crea que el Señor Jesucristo tiene promesas para usted, sea la circunstancia que usted esté viviendo. Así que, amados hermanos, que tomemos la decisión de ser buenos mayordomos de nuestra mente. Que realmente crezcamos y vivamos con esta enseñanza como hijos de Dios. Usted y yo tenemos la mente de Cristo, que se pueda ver en lo que decidimos, lo que hacemos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones. Amados hermanos, esto es vivir con abundancia, con perspectiva de eternidad y conforme a la voluntad de Dios. Es mi oración, que usted tenga clara esta enseñanza, esta verdad. Vamos a orar y terminamos con esto. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por la presencia del Espíritu Santo, que abre nuestro entendimiento y nos permite conocer las riquezas, la anchura, la longitud, la profundidad que hay en tu amor. Señor, permítenos administrar bien la bendición de nuestra mente, la bendición de tener la mente de Cristo, que nuestras decisiones, nuestras acciones se vea, Señor, que no menospreciemos el tiempo ni la oportunidad que tenemos de renovar nuestra mente, nuestro conocimiento de ti, de compartir con otros quién eres y que en ti solo hay esperanza y vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada familia aquí representada, por cada hijo o hija de tuya, Señor, que podamos tomar la decisión de renovarnos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar un canto de confirmación. Dicha grande es la del hombre. Gracias a Dios, porque tenemos bendiciones que tal vez no entendemos, pero el Señor quiere abrir nuestra mente. Con los pecadores en acto
Amén, que el Señor nos permita ser esos varones, esas mujeres que tienen la seguridad y aprecian tener la mente de Cristo. Bien, hermanos, como les decía, el día de hoy, primer domingo del mes de octubre, vamos a cumplir con esa ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, participar de la cena que Él instituyó. Y como les decía hace unos momentos, eso es tener en nuestra memoria la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados en aquella cruz, derramó su sangre y llevó nuestras enfermedades y nuestras maldades. Pero también, amados hermanos, Él resucitó. Está sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí intercede por nosotros. Él quiere que tengamos nuestra mente renovada, que no olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es lo que hacemos cada primer domingo de mes como Iglesia de Jesucristo. Recordamos su amor, su sacrificio, su resurrección y también su próximo regreso. Porque dice que hagamos esto hasta que Él venga. ¿Qué nos recuerda esto, amados hermanos? Que debemos de estar atentos, preparados, velando, obedeciendo, con vidas consagradas, obedientes, con mentes renovadas, comprometidas. El Señor Jesucristo sabía que esta ordenanza era necesaria para todos aquellos que le siguieran. Tener presente esto. Quiero invitarles a todos aquellos que van a participar de esta ordenanza que se prueben a sí mismos. Es lo que nos pide la Escritura. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es una exhortación que se debe de recibir con la presencia del Espíritu Santo. Todos aquellos que ya han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que se están probando a sí mismos, pueden participar de esta ordenanza. Vamos a orar y voy a pedir que aquellos que van a participar tengan prendida su pantalla para que juntos participemos del pan y de la copa. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de recordar el amor que has tenido para con nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a manifestar quién eres, tu voluntad, tu amor y el remedio que, Señor, tú tienes para nuestras vidas separadas de ti. Gracias por la obra redentora de Jesucristo, que se consumó al morir en aquella cruz, derramar su sangre por nosotros, pagar por nuestros pecados, pero también que venció a la muerte y, Señor, se levantó de aquella tumba. Gracias porque Él está sentado a tu diestra, intercede por nosotros y también porque Él tiene programado regresar por su iglesia. Queremos, Señor, recordar todo esto. Hoy que empieza este mes, como iglesia queremos consagrar nuestras vidas, reconocer si hemos pecado, todo aquello que tiene que ser quitado, cambiado de nuestra vida,
Si hemos descuidado nuestra mente, queremos, Señor, ponernos a cuenta contigo, probarnos a nosotros mismos cada uno y, Señor, buscar vivir bajo tu voluntad y hacer tu voluntad. Señor, permítenos participar de esta ordenanza con temor reverente. A pesar de que estamos separados, estamos unidos por un mismo espíritu. Y Señor, en tu nombre queremos participar de este pan y de este vino. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, todos aquellos que van a participar, les invito a abrir su pantalla. Déjenos ver su testimonio de obediencia al Señor, hermanos. Aquellos que todavía no confiesan a Jesucristo, les invitamos a que lo hagan públicamente y que puedan participar de esta bendición. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por cada familia, por cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que estamos congregados en esta mañana. Voy a invitarles, si han preparado sus elementos, que los tengan ahí a la mano. Y vamos, hermanos, a recordar lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Voy a invitar a mi hermano Alfredo Bautista que tenga una palabra de oración, agradeciendo al Señor su sacrificio y la invitación que nos hace para recordar el amor que Él ha tenido para con nosotros. Adelante, hermano Alfredo. Gracias, hermano. Sí, oramos, hermanos. Muchas gracias, Padre, porque en medio de toda esta situación podemos, aún así, de esta manera, a la distancia, poder recordar, poder celebrar, poder obedecer tus mandatos. Y hoy que hemos tomado este vino y tomado este pan, te agradecemos infinitamente, Señor, porque tú nos has venido por tu sacrificio a dar esa salvación tan grande. Señor, te reconocemos en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y sabemos que tú estás al pendiente de cada necesidad, de cada situación difícil que estamos pasando en medio de este tiempo, Señor. Muchas gracias porque por este medio, Señor, también podemos celebrar tu nombre, celebrar tu salvación, recordar ese sacrificio, ese derramamiento de tu sangre
ese cuerpo molido, que por cada uno de los que hemos recibido por fe tu nombre, tenemos salvación. Muchas gracias, Padre. Recordamos esa palabra que viene en Apocalipsis, que dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que de ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien. Vamos a alabar al Señor a través de un coro que ha preparado el coro Shekinah, Vivo por Fe. Tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe, sí, vivo por fe, en mi Salvador, en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor, es fiel mi Señor. En la dura y contra me dejará, no me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá, me sostendrá. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, déjame, lo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Amados hermanos, dice el Señor, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, hermanos. Ven pronto, Señor Jesús. Maranata.